Computadoras de escritorio. La computadora de escritorio es un tipo de computadora del tamaño adecuado como para ser usada en un escritorio de una oficina o del hogar. Estas computadoras no pueden moverse fácilmente de su ubicación y suelen requerir un escritorio de apoyo. La configuración más típica de una computadora de escritorio es gabinete, monitor, teclado, ratón y algunos periféricos como impresora. Las computadoras de escritorio incluyen a menudo un espacio extra dentro del gabinete para ampliaciones y mejoras. Puede ser una opción más rentable adquirir una computadora de escritorio, ya que puedes actualizarla cuando sea necesario o cuando los componentes se vuelven obsoletos. Son utilizadas en mayor medida en el entorno empresarial, en el que es necesario tener grandes cantidades de equipos robustos, capaces de ser reparados de manera pronta, mientras que en el entorno doméstico han ido perdiendo participación comercial. Componentes. Los componentes de una computadora pueden distinguirse básicamente en dos. Hardware. Son las piezas físicas de la computadora, como la placa madre, disco rígido, memoria RAM o los periféricos como el ratón, el teclado o el monitor. Y el software, que hace referencia a la parte lógica de la computadora. Consta de programas y rutinas que permiten realizar determinadas tareas. El teléfono inteligente smartphone es un tipo de ordenador de bolsillo con las capacidades de un teléfono móvil, como llamadas telefónicas, servicio de mensajes cortos, etc. Sobre una plataforma informática puede realizar tareas que realiza una computadora, y con una mayor conectividad que un teléfono convencional. El término inteligente, que se utiliza con fines comerciales, hace referencia a la capacidad de usarse como un computador de bolsillo, y llega incluso a reemplazar a una computadora personal en algunos casos. Los teléfonos inteligentes fueron popularizándose desde finales de la década del 2000, y durante el transcurso de la década de 2010. Los sistemas operativos móviles más utilizados actualmente son Android y iOS. Las marcas de teléfonos más populares son Samsung, iPhone, Huawei, entre otros. Casi todos los teléfonos inteligentes también permiten al usuario instalar programas adicionales, habitualmente incluso desde terceros, hecho que dota a estos teléfonos de muchísimas aplicaciones en diferentes terrenos. Tablets. Es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente, integrada en una pantalla táctil con la que se interactúa primariamente con los dedos o un estilete, sin necesidad de teclado físico ni ratón. Estos últimos se ven reemplazados por un teclado virtual y, en determinados modelos, por un mini trackball o bola de seguimiento integrada en uno de los bordes de la pantalla. El término puede aplicarse a una variedad de formatos, que difieren en el tamaño o la posición de la pantalla con respecto a un teclado. El formato estándar se llama pizarra, habitualmente de 7 a 12 pulgadas, y carece de teclado integrado aunque puede conectarse a uno inalámbrico, por ejemplo Bluetooth, o mediante un cable USB. Muchos sistemas operativos reconocen directamente teclados y ratones USB. Las mini tabletas son similares pero de menor tamaño, frecuentemente de 7 a 8 pulgadas. Otro formato es el portátil convertible, que dispone de un teclado físico que gira sobre una bisagra o se desliza debajo de la pantalla, pudiéndose manejar como un portátil clásico o bien como una tableta. Lo mismo sucede con los aparatos de formato híbrido, que disponen de un teclado físico, pero pueden separarse de él para comportarse como una pizarra. Notebooks. Una computadora portátil o notebook es un dispositivo informático que se puede mover o transportar. Las computadoras portátiles son capaces de realizar casi todas las tareas que realizan las computadoras de escritorio, o PC. Tienen similares capacidades y con la ventaja de su peso y tamaño reducidos. Además, también tienen la capacidad de operar por un periodo determinado por medio de baterías recargables, sin estar conectadas a una red eléctrica. Las notebooks funcionan con una batería y un adaptador de corriente. Este adaptador carga la batería, al mismo tiempo que suministra energía para el equipo mientras es utilizado. Algunos modelos tienen una batería de backup para suministrar energía cuando la principal no está disponible, o en lugares donde no hay fuentes de energía. Ventajas.
La ventaja obvia de los ordenadores portátiles es su factor de tamaño. Suelen albergar el hardware de la máquina en una pequeña base no más de un par de centímetros de altura. El monitor está conectado a la base, haciendo que el equipo sea una sola pieza. Con su pequeño tamaño y la ausencia de componentes adicionales como un monitor externo, las computadoras portátiles están diseñadas para la portabilidad. Si bien no ofrecen muchas opciones de expansión o actualización como las computadoras de escritorio, por lo general puedes actualizar los componentes integrales como unidad de memoria, batería y disco duro. Debilidades de las notebooks. Piezas frágiles. Las notebooks contienen los mismos componentes de una computadora de escritorio pero miniaturizados, y por esto mismo son más frágiles. Valor. El proceso de miniaturización también incide en la diferencia de precio de una notebook con respecto a una computadora de escritorio. Esto hace que su valor sea bastante más alto. Su durabilidad. La movilidad de estos equipos hace que la estructura de los componentes integrados de las notebooks sea más propensa a golpes y daño físico que una computadora de escritorio. Su desempeño. En general, las PC de escritorio son máquinas de alto desempeño si se las compara con notebooks del mismo precio. A pesar de que esta situación cambia con el avance de la tecnología, la diferencia es notoria. Aunque hay que reconocer que el valor de una notebook no está tanto en su desempeño como en sus posibilidades de movilidad. Netbooks. Una netbook es una computadora portátil, de bajo costo y dimensiones reducidas, que aporta mayor movilidad y autonomía. Las netbooks son más pequeñas que las portátiles tradicionales, notebook, pero más grandes que las UMPC, PC ultramóvil. Generalmente poseen pantallas de menor tamaño, de entre 17,8 centímetros 7 pulgadas y 35,56 centímetros 14 pulgadas y un peso que varía desde menos de 1 hasta 2 kilogramos. El ahorro en peso y tamaño generalmente se obtiene omitiendo algunos puertos o unidades ópticas, como el lector de CD, además de utilizar chipsets de menor potencia. Supercomputadoras. Son computadoras de alto desempeño, extremadamente potentes, capaces de realizar cálculos a gran velocidad equivalente a cientos de veces la velocidad de una PC de escritorio o laptop estándar. Estas están compuestas por cientos de procesadores, trabajando en paralelo y en arreglos combinados, de tal manera que puedan ser utilizadas para fines específicos en donde muchas computadoras, trabajando simultáneamente, no darían los resultados esperados. Los componentes de una supercomputadora son los mismos que utilizan las computadoras convencionales, solo que se encuentran relacionados entre sí de tal manera que se puede obtener un rendimiento considerablemente superior de cada uno de ellos. Son utilizadas en el campo de la investigación científica, donde se requiere manipular una enorme cantidad de datos en muy poco tiempo. Entre las principales áreas de investigación en las cuales se utilizan supercomputadoras, tenemos la predicción del clima, ya que se utiliza información en tiempo real de diferentes centrales de información, en busca de patrones que ayuden a predecir cambios climáticos. El estudio del universo, ya que es muy extenso y se utiliza una gran cantidad de variables a la vez. Simular efectos destructivos y peligrosos, como pruebas nucleares o situaciones de alto riesgo que requieran alta potencia de trabajo. Mainframes, o unidad central. Un mainframe es un tipo de computadora que generalmente se conoce por su gran tamaño, cantidad de almacenamiento y capacidad de procesamiento. Es utilizada principalmente por grandes organizaciones para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de procesamiento de datos. Características de los mainframe. Casi todos los mainframe tienen la capacidad de ejecutar o hospedar múltiples sistemas operativos. Los mainframe pueden agregar o intercambiar, en caliente, la capacidad del sistema sin interrupciones. Un mainframe está diseñado para manejar un alto volumen de entrada y salida, y enfatizar la computación de rendimiento. Un solo mainframe puede reemplazar docenas o incluso cientos de servidores más pequeños. Las minicomputadoras o servidores son una clase de computadora multiusuario, que se encuentran en el rango intermedio del espectro computacional. Es decir, entre los grandes sistemas mainframes y los sistemas más pequeños como microcomputadoras, computadoras personales, etc.
El nombre comenzó a hacerse popular a mediados de la década de 1970, para identificar un tercer tipo de computadoras, diseñadas gracias a dos innovaciones fundamentales: el uso de los circuitos integrados y las mejoras en el diseño de la memoria RAM. Así pues, la expansión en el uso de servidores tuvo lugar debido al mayor coste del soporte físico basado en macroprocesadores, con el resultado de que los mainframes y las terminales fueron reemplazados por computadoras personales interconectadas entre sí y conectadas con un servidor. Como ejemplo de ello tenemos las empresas comerciales que conectan sus cajas registradoras a una unidad central. Lo mismo sucede en los bancos, donde la unidad central está conectada a sus cajas y cajeros automáticos. Estaciones de trabajo. Entre las minicomputadoras y las microcomputadoras, en términos de potencia de procesamiento, existe una clase de computadoras conocidas como estaciones de trabajo. Una estación de trabajo se ve como una computadora personal y generalmente es usada por una sola persona. Aunque las estaciones de trabajo son más poderosas que la computadora personal promedio, las estaciones de trabajo tienen una gran diferencia con sus primas, las microcomputadoras. Internamente, las estaciones de trabajo están construidas en forma diferente que las microcomputadoras. Están basadas generalmente en otra filosofía de diseño de CPU llamada procesador de cómputo con un conjunto reducido de instrucciones, RISC, que deriva en un procesamiento más rápido de las instrucciones. Aplicación de la computadora en la industria. Este es uno de los campos donde más se aprecia la evolución de la computadora. La industria está encontrando que en la actualidad la integración de todas las áreas de la empresa es su opción más viable para incrementar su productividad y crear una empresa más competitiva. Este proceso de integración se basa en el modelo de manufactura integrada por computadora. Para llevar a cabo este proceso, se utilizan técnicas como la robotización y la mecatrónica.